Buenos días, profesor. El día de hoy le vamos a presentar la política exterior de México en materia de migración, que titulamos como política promigrante y que se va a centrar en materia de derechos de los migrantes. El equipo está conformado por Sebastián Crespo Espinosa, Adoraim Carreón Salazar y Brittany Alexis Huescacuautle. En primera instancia vamos a realizar un diagnóstico preliminar de la situación de los derechos de los migrantes en México al día de hoy. Según datos recabados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante el año 2019 se abrieron alrededor de 3.723 expedientes por violaciones de los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, se recibieron alrededor de 808 quejas por violaciones de derechos humanos hacia las mismas personas. Durante el año pasado también se sabe que integrantes del órgano realizaron alrededor de 1.530 visitas a estaciones migratorias en las que, después de haber atendido a alrededor de 140.000 personas extranjeras, se recibieron 689 quejas por malos tratos en las estaciones migratorias a lo largo del país. De igual manera, se solicitó en 74 ocasiones la adopción de medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y psicológica de los migrantes, cuyas medidas también fueron elevadas a diversas autoridades de los 3 ámbitos del gobierno. Bueno, ahora vamos a ver un poco los antecedentes migratorios en México para poder entender mejor lo que es el tema a través de gráficas y algunos mapas. A ver aquí dos gráficas, la de la derecha es de ACNUR y la de la izquierda es de la OCDE. Ambas son de 2019 y aquí podemos ver la gran cantidad de migrantes que entraron al país de 1995 al 2000. Fue un gran aumento a comparación a los refugiados, que su aumento se dio a partir de 1982 y su punto más alto fue en 1988. Y hasta 2994 empezó un gran descenso de los refugiados y esto se mantuvo hasta 2019, que es cuando empieza a incrementarse, quedando en un 28.5 millones de refugiados. Y aquí podemos ver un mapa de México en el cual les indica los flujos de entradas de los extranjeros en 2017, que de acuerdo a la OCDE y la OEA fue 32.8 mil extranjeros los que entraron en México en este año. Y bueno, les iré desglosando un poco de cuántas son mujeres, cuántos son niños y niñas, etc. En cambio, para contrastar ese mapa de 2017, tenemos el mapa de aquí de 2019, en el cual podemos ver que de acuerdo a la OCDE y DAES, el flujo de migrantes se incrementó a 1.1 millón de migrantes. Entonces vemos que este tema es claramente importante, por lo cual se debe tratar con mayor seriedad para poder ayudarles a estos migrantes. De acuerdo a la CTDC, en 2017, el 13.1% de la población migrante que había en México eran niños, niñas y adolescentes, pero estos fueron identificados por trata de personas, ya que por ser migrantes no se les daban muchos derechos y es por ello que nosotros tenemos que abarcar este tema. Por esto es tan importante. Tenemos que la población de mujeres migrantes en México en 2017, de acuerdo a la CTDC, era del 37.3%. Es una gran cantidad. No llega a la mitad de la población migrante, sin embargo son muy importantes las mujeres igual que los niños. Y podemos ver que en conjunto casi sería la mitad de la población, quizá un poco más. Pero por esto mismo es que es más importante brindar los derechos, ya que no solamente van hombres, también van mujeres, niños, niñas, adolescentes. Ahora veremos algunas políticas migratorias previamente aplicadas para la mejora de esta condición en la que vemos que existe una gran violación de derechos humanos y veremos también los errores y los alcances que tuvieron estas mismas políticas. Encontramos entonces que en el año 2017 la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Migración en aras de mejorarla. La primera fue una reforma al artículo 109 que estableció que los migrantes tendrán plenos derechos desde su ingreso a la estación migrante, y la reforma al artículo 140 que incluye la destitución y la inhabilitación a las sanciones previamente existentes para los servidores públicos por el mal desempeño de sus funciones. De igual forma, a partir de enero del 2019 se implementaron las visas humanitarias, las cuales les proporcionan a los migrantes los requisitos para vivir y trabajar libremente en México por un periodo máximo de 1 año, al igual que se procesaron más de 13.000 solicitudes de visas humanitarias. Y, de igual manera, México incrementó sus esfuerzos multilaterales en coordinación con el ACNUR y Comar para crear un protocolo de evaluación inicial y un protocolo de actuación acompañados, y el protocolo de actuación
tratando a personas de la misma condición, aseguraba el respeto a los principios y a la protección de estos. Es decir, sin embargo, se han encontrado ciertas limitaciones y errores en las políticas anteriores o en la ejecución de estas políticas que no ha permitido que se solucione el problema. El principal error de estos ha sido la ineficacia de llevar a cabo las sanciones a agentes que hagan uso de la fuerza contra los migrantes. Y las principales limitaciones y obstáculos que han existido son el mal manejo de recursos, que si bien pueden ser suficientes, no tienen un orden para ser utilizados de forma razonable y de acuerdo a las necesidades de los migrantes. También las sanciones insuficientes que ya se han mencionado anteriormente y los límites a migrantes para acceder al país y para acceder a servicios básicos que ellos tienen derecho a recibir. A continuación, presentaremos nuestra propuesta de política exterior, política promigrante. Antes de explicar la política pertinente, abordaremos los objetivos específicos. Comenzaremos con el objetivo general, el cual es proteger los derechos humanos de los migrantes y trabajar en aras de una migración segura. Para lograr dicho objetivo, se cuenta con una serie de subobjetivos que busca garantizar el cumplimiento del objetivo general. Comencemos con promover y respetar los derechos humanos de los migrantes, así como promover el desarrollo y oportunidades de los mismos. Para la promoción del desarrollo y oportunidades, se llevarán a cabo acciones como la reducción de las desigualdades sociales, el crecimiento económico de las familias migrantes, mejorar las condiciones de las estaciones migratorias y, por último, simplificar los procesos de visado. Así, abordaremos acciones concretas en cuanto a la política promigrante. Comenzaremos con las políticas de puertas abiertas hacia el monitoreo de derechos humanos. Comencemos con la recopilación de fallas anteriores, es decir, analizar y explorar por qué esta política de puertas abiertas se ha quedado corta con su función principal, que es permitir a organismos internacionales llevar a cabo un monitoreo transparente y legítimo, mediante la cual se busca la formulación de reformas en materia de rendición de cuentas, y de esta manera cambiar la frecuencia en la que son realizados dichos informes, pasando de un modelo anual a un modelo semestral. En segunda instancia, se busca la sistematización de información sobre la recepción de migrantes. Comenzaremos con la creación de directrices en conjunto con la red fronteriza, para llevar a cabo un mejor monitoreo de las personas que ingresan al país. Una vez que estas personas ingresan al país, se busca mejorar la detección de factores de riesgo para derechos humanos de los migrantes. Esto con el objetivo de analizar y atacar los puntos en los que se vean más vulnerables. En tercera instancia tenemos eliminar limitantes administrativas. A lo que este punto hace referencia es a facilitar el proceso de entrada al país, mediante trámites administrativos que resulten más amigables para los migrantes. En materia de trámites administrativos se busca también agilizar el trámite de las visas laborales. Con el proporcionamiento de las visas laborales se les busca brindar una solvencia económica con mayor facilidad. Como cuarto punto de la política promigrante, se busca la creación de un comité de ingresos para el Instituto Nacional de Migración. La razón de ser de este instituto es la planeación y racionalización de los recursos, de una manera más transparente y legítima. Mediante esta nueva planeación y racionalización de los mismos, se busca erradicar de manera tajante la corrupción que tiende a terminar en un desvío de recursos masivos. Muy importante mencionar que la distribución de dichos recursos será según el criterio del Instituto Nacional de Migración, quien se comprometerá de manera específica en brindar un presupuesto suficiente para la contratación y capacitación de nuevo personal, así como evitar el cierre de oficinas. Como quinto y penúltimo punto, se busca reforzar las medidas de integración social, mediante la entrega de una mayor cantidad de visas laborales. Como ya fue bien mencionado anteriormente, la entrega de estas visas laborales busca brindarles a los migrantes una solvencia económica con mayor eficiencia y claridad. A través de la adopción de trabajos para los migrantes, se busca promover un discurso de aceptación hacia los mismos, el cual tiene como misión cambiar la perspectiva que se tiene de ellos en el Estado mexicano. Como sexto y último punto, se busca la creación de una red de transporte segura. Esa red de transporte consistirá en rutas que van desde la frontera hasta la estación migratoria más cercana, dentro de las cuales se les brindarán las primeras atenciones a las personas que ingresan a territorio mexicano. Y por último tenemos cuáles son los índices e indicadores
que vamos a ver el éxito y el fracaso de acuerdo a nuestra política pro-migrante. Tenemos el índice de indicadores de éxito y fracaso. En caso de que nuestra política pro-migrante sea exitosa, podemos obtener que el gobierno podrá expedir 15.000 visas de trabajo a los migrantes anualmente, y estas deberán ser renovadas cada año, con el fin de contar con un mejor registro de los beneficiados laboralmente. Al igual de la creación de las directrices en conjunto de la red fronteriza, las casetas migratorias podrán generar un mejor flujo migratorio para ampliar el alcance de poder atender a la mayor cantidad de migrantes que entran al país, que en promedio son alrededor de 30.000 migrantes anuales. Y bueno, con base a esto, México también obtendrá una ventaja a nivel internacional, y es que obtendrá una reducción del 50% de los expedientes violatorios de derechos humanos de la CNDH, que son 1.500 expedientes aproximadamente. Y en caso de que nuestra política tenga un fracaso, las visas laborales que el gobierno expide serán insuficientes, porque no hay un registro con el cual sepan cuántas necesitan o cuántas sobran, por ejemplo. De igual forma, se recibirían menos migrantes del promedio anual, que son alrededor de 20.000 migrantes aproximadamente. Y por último, tendríamos una imagen negativa a nivel internacional, porque se aumentarían los expedientes violatorios de derechos humanos de la CNDH, que son 3.700 aproximadamente. Bueno, eso fue toda nuestra política de promigrante y por qué nos interesó este tema. Además de que consideramos que es muy importante, ya que son personas, para empezar, que necesitan un apoyo, que han venido a nuestro país en busca de ayuda, ya que en su país de origen han tenido muchísimos problemas de diversos tipos, y por lo cual nos concierne como país que al entrar a algún extranjero, algún migrante a nuestro territorio, podamos brindarle el apoyo necesario para que tengan un mejor comienzo de vida y poder así brindar también una mejor imagen internacional. Muchas gracias.